Buenos días, bienvenidos a la sesión de asesoría académica del curso de física. Estoy para absorber sus dudas sobre cualquier pregunta de las primeras 3 semanas del curso. En caso de no haber participantes, resolveré los ejercicios propuestos o domiciliarios y luego a continuación haré los problemas de clase. Espero un minuto y luego resuelvo los problemas, siguiendo la secuencia, ¿no?, de pasos. Cada 15 minutos voy a resolver un problema tanto de ejercicios propuestos como ejercicios domiciliarios. Bien, empecemos con la pregunta número 1, domiciliaria o ejercicio propuesto. En principio, resultado. Un móvil se desplaza sobre el eje X según la ecuación. Está planteada x igual 4 menos 16t cuadrado. Para tiempos mayores o iguales que 0, donde x se mide en metros y el tiempo t en segundos. Determine la velocidad media del móvil desde el instante t igual 0 hasta el instante en que pasa por el origen de coordenadas. Esa es la pregunta planteada. Vamos a la solución. Obviamente, de la ecuación posición como una función del tiempo, es esa, el término que acompaña a la variable t en forma lineal está ausente, por lo que yo concluyo que la velocidad inicial al momento de partir es 0. Si esa ecuación es real, también puedo diseñar la velocidad como una función del tiempo. Para un MRV, esto es velocidad inicial más A por t. La velocidad inicial es 0 del planteo de la ecuación. El coeficiente que acompaña a la variable t en forma cuadrática es un medio de a. Un medio de a es igual a 16 menos 16, entonces la aceleración es el doble de eso, menos 32. Entonces el planteo de la velocidad como una función del tiempo es 0 menos 32t para cualquier intervalo o instante de tiempo en general. Obviamente, la rapidez será mínima, será igual a 0 para el tiempo inicial 0. Y si eso es cierto, la posición inicial será 4 metros. Para el tiempo 0, la posición inicial es 0. Una rápida mirada, ¿no?, a la ecuación de movimiento planteada. Continuemos. Cuando pasa por el origen, es decir, se evalúa cuando x es 0, ¿no? Tengo 0 debe ser igual 4 menos 16t cuadrado. Yo puedo poner y decir 4 es igual a 16t cuadrado, un cuarto es igual a t cuadrado, extraigo raíz, y el tiempo, este tiempo medio es 0,2 segundos, medio es la respuesta. Y eso ocurre cuando la posición 2 es 0, es decir, cuando está por el origen de coordenadas, cuando pasa por el origen de coordenadas. Ahora sí, con esos datos, yo puedo encontrar la velocidad media pedida. Se define como velocidad media el cambio de posición en el intervalo de tiempo. Posición final, 0. Menos posición inicial, menos 4. ¿No? Lo que se ve en la primera parte entre intervalo de tiempo, 0,5 menos 0. Y eso me da como velocidad media menos 8 metros por segundo. La respuesta D, de dedo. Espero su participación
pero en caso de no haber preguntas, continuaré con la secuencia programada. Espero un minuto nada más. En caso de no haber participantes, continúo con la pregunta, problema número 1 de clase. Es esta. Es un problema de clase, ejercicios de clase. Este es el primero. Se asume que todo está de acuerdo a la teoría, ¿no? Que es esta. Estas son las velocidades como función del tiempo y las posiciones como función del tiempo. O esta, ¿no? Cualquiera de estas. Son las tres ecuaciones de forma escalar. Bien, continuemos y hagamos el problema 1 de clase. El enunciado en un experimento de laboratorio diseñado para probar la resistencia de un vidrio blindado de 6 milímetros de espesor, se dispara una bala hacia la superficie con una rapidez inicial de 300 metros por segundo. Si durante el impacto la bala no logra atravesar el vidrio y se detiene justo antes de cruzarlo, determine la magnitud de la aceleración media que experimenta la bala. Se considera un material de 6 milímetros. Los cuerpos son considerados puntuales. Esta bala se considera un objeto puntual. Incide con una velocidad inicial de 300 metros por segundo y se detiene justo antes de atravesar ese vidrio. Considera el cuerpo como objetos puntuales, ¿no? Al final del recorrido tiene una velocidad final cero, porque justo se ha detenido, ¿no? Ahora sí, calculamos la magnitud de la aceleración. Obviamente, si tengo la velocidad final, tengo la velocidad inicial, puedo aplicar esa fórmula, ¿no? Velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado más o menos el doble producto de la aceleración por la distancia que recorrí. En este caso tengo velocidad final, velocidad inicial y la distancia o espacio recorrido, que es 6 milímetros. Velocidad final, si se detiene, 0. Velocidad inicial, 300 al cuadrado. Menos, porque está desacelerando, obviamente, doble producto de la aceleración por la distancia recorrida, que es 6 por 10 a la menos 3. Se resuelve nada más, ¿no? Tengo 12a por 10 a la menos 3, ¿no? Debe ser igual 300 al cuadrado, multipliquen 3 al cuadrado 9, dos ceros, aparecen 4 ceros. Dividiendo 900 entre 12, tengo 75, ¿no? Y la potencia me queda 10 a la quinta en metro por segundo al cuadrado. La clave solución a este problema de dedo. Cualquier pregunta, por favor, yo estoy para absolver cualquier duda que ustedes tengan. Habiliten su micro simplemente y se puede considerar cualquier problema que ustedes deseen. En caso contrario, haré un problema cada 15 minutos en forma secuencial. Un problema de propuestos en 5 minutos y a continuación un problema de clase. Solamente activen su micro. Yo estoy entrando al chat por si tuvieran alguna duda, pero activen el micro, ¿no? Recién he hecho el primer problema, tanto domiciliario como de clase. Voy a esperar unos minutos, porque yo me quedo las 2 horas y entonces es la secuencia programada que hago para las sesiones, ¿no? De modo que se resuelvan todas las preguntas planteadas para casa o domiciliarias
y todos los problemas de clase. Pero en el interín, cualquier duda que tengas, simplemente me lo dices. En caso que tengas problemas con el micro, tú puedes dejar tu pregunta en el chat. Yo entro cada 2 o 3 minutos por si algún estudiante haya planteado una pregunta en el chat. En caso de que tuviese dificultades con el micro. La recomendación, prefiero que active el micro de manera que haya un diálogo. Por favor, ahora sí, no 4 minutos, sino 15 minutos y luego de 15 minutos continúo con el pulsar. Son 11:10, 11:15, resuelvo el problema número 2. Pero si te interesa un problema en particular, me dices, ¿no? Insisto, lo que he hecho está basado en esta teoría, ¿no? El profesor de teoría te debe haber dado estas ecuaciones de movimiento, de posición como función del tiempo, velocidad como una función del tiempo, y esta posición de velocidad como función de la posición que excluye el tiempo. He hecho este problema 1, domiciliario. La parte de amarillo es adicional, lo puedes poner o no, prefiero retirarlo. Por favor, si ingresan, habiliten su micro, o si estoy hablando, simplemente me interrumpen en cualquier momento. Y también he hecho este problema 1, ¿no? 1 primero domiciliario y 1 de clase por cada pregunta. He tardado 5 minutos más o menos en detallar la solución, en secuencia de pasos, obviamente, ¿no? También estoy entrando en forma constante y continua al chat para absolver cualquier duda planteada en el chat. Pero si no las hubiese, no se hagan problemas, ¿no? Yo resuelvo todos los problemas. En estos momentos estoy dejando durante 1 minuto la solución del problema domiciliario y 1 minuto para el problema de clase. ¿Ok? Si no hay preguntas, continuamos con el segundo problema propuesto o domiciliario, que es este. En principio, brevemente, el enunciado. Cualquier duda que tengan, repito, me interrumpen nada más.
No se hagan problemas. Ok, empiezo. Pregunta número 2, domiciliaria o problema propuesto. Durante una sesión de entrenamiento, un ciclista recorre sobre una pista horizontal recta y se observa que en un intervalo de 10 segundos triplica su rapidez y recorre 100 metros. Determine la magnitud de la aceleración del ciclista. Ese es el problema, ¿no? Obviamente sobre una recta, por eso es parte de la revisión para esta semana, porque si es sobre una recta es un movimiento rectilíneo. Obviamente la aceleración se considera constante para este caso. Si no hay preguntas, resuelvo. La solución, obviamente en base al enunciado, es: primero determinamos la rapidez inicial de ese móvil, que no nos la dan, pero se puede determinar con... Bien, esta es una fórmula que se usa para MRV. El espacio recorrido en un MRV es la velocidad media por el tiempo. La velocidad media es la semisuma de las velocidades entre dos. La velocidad inicial más la velocidad final entre dos. Y está entre paréntesis. Velocidad media por el tiempo. Para el problema, recorre 100 metros, tiene una velocidad inicial v sub 0, v sub 0, y al final tiene una velocidad que ha triplicado, 3 veces v sub 0. Obviamente entre 2 paréntesis por 10, ¿no? Según 0 de cada miembro, y me queda 20 es igual 4 veces v sub 0. Una división y tengo v sub 0, la velocidad inicial con que parte este ciclista. 5 metros por segundo. ¿Sí? Esa es la primera parte. Segunda parte. Determino la aceleración del ciclista. Con los datos, obviamente. Voy a usar esta fórmula. La velocidad final siempre debe ser el producto de la velocidad inicial más aporte. Velocidad como una función del tiempo. Considerando que la velocidad final es triple, ¿no?, de la velocidad inicial. O sea, v final es igual 3 veces v sub 0. Compactando 3 v sub 0, lo pongo en vez de v final, debe ser v sub 0 más aceleración por el tiempo. Una resta simple y me queda 2 veces v sub 0 es el producto de A por T. Ya calculé v sub 0 en la primera parte, ¿no? Me queda 2 por 5, v sub 0 es igual a la aceleración. El intervalo de tiempo en que se hace es 10 segundos. 2 por 5, 10 en el primer miembro, 10 en el segundo. La aceleración que se considera constante es 1 metro por segundo al cuadrado. La clave a esta segunda pregunta es A de avión. Si tuvieran dudas, por favor, si no, no se hagan problemas. Voy a continuar luego de un minuto con el problema número 2, pero de clase. Los ejercicios de clase son los problemas que un profesor debe resolver en clase, obviamente, ¿no? Durante el horario regular. Yo doy un método. El profesor puede hacerlo por otro método. Todos los métodos de solución son válidos. La respuesta no puede cambiar, ¿no? No hay soluciones únicas, pero obviamente nosotros damos el proceso lógico más rápido, o sea, preferir desarrollos lógicos y eficiencia en el desarrollo.
hay preguntas, voy a ir. No hay ninguna pregunta en el chat. Y entonces, este es el problema número 2. De clase, ¿ah? De clase. En principio, solamente el enunciado es este. En una planta de manufactura, un robot automatizado sigue una trayectoria recta para entregar piezas a diferentes estaciones con la siguiente ecuación de posición. Me da una posición como una función del tiempo, donde X se mide en metros y T el tiempo en segundos. Determine para qué instantes de tiempo el robot pasa por el origen de coordenadas, posición X igual a 0, para optimizar el sistema de control, ¿no? Y mejorar su rendimiento. Ese es el enunciado. Bien, vamos a la solución. Este es el esquema. Hay un sistema electrónico robot cuya posición inicial es 6 metros desde el origen. El primer término, el coeficiente independiente, me da la posición inicial del módulo. Además, el coeficiente que acompaña a la variable en forma lineal, 8t, me da la velocidad inicial, 8, hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Obviamente, si es menos 8, debe ser menos 8. Tú puedes ponerlo, luego lo pongo yo. ¿Sí? Es menos 8 para la izquierda. 8 a la izquierda en magnitud o menos 8 hacia la izquierda. Bien, va a tardar un tiempo t para llegar al origen de coordenadas. Entonces se considera posición como función del tiempo, la ecuación que me dan, y se pide una solución para x igual a 0. Es decir, 0 es igual 6 menos 8t más 2t cuadrado. Soluciones, evidentemente que pasando al otro lado t cuadrado, tengo 2t cuadrado menos 4t más 3. Dividiendo también entre 2, ¿no? Tengo una cuadrática. La solución a esa cuadrática es la respuesta al problema. El método del aspa me indica dos números cuyo producto sea 3 positivo y cuya suma sea menos 4, es menos 3 y menos 1. Al multiplicarlo tengo 3 positivo y al sumarlo tengo menos 4. Entonces, esto es igual al factor t menos 3 por el factor t menos 1. En ambos casos tengo 0, ¿no? Tengo un tiempo 1, un segundo, y un tiempo 2, 3 segundos. Y voy a poner menos para evitar el problema. ¿Sí? Menos 8 metros por segundo. Para que se entienda. Nuevamente, cualquier duda, por favor. Yo estoy entrando al chat por si hubiese alguna pregunta planteada. La recomendación, hay bastante tiempo. Yo estoy para resolver cualquier duda que ustedes tengan. Simplemente habilitan su micro. Insistiendo, estas son las fórmulas que debe enseñar un profesor de teoría y sobre las cuales se basan la solución de los problemas. Están en el recuadro. He hecho las dos primeras preguntas. Eso equivale a la primera media hora de sesión. Y entonces estoy a la espera de sus preguntas, cualquiera que estén. Voy a ir repasando nada más lo que se ha hecho. Un minuto para cada problema. En principio, los problemas propuestos
Es el segundo problema propuesto domiciliario. También lo voy a dejar un minuto, solamente un minuto. Si quieres alguna duda, me dices. Obviamente, vuelvo a decir, se resuelven los problemas con estas ecuaciones, ¿no? También lo dejo un minuto por si tuvieras alguna observación. Ok, también acabo de hacer dos problemas de clase. No, estos son las propuestas. Dos problemas de clase que son un minuto para que lo puedan revisar si tienen alguna duda. Y también esta segunda pregunta de clase, ¿no? Estoy entrando al chat continuamente. Si hubiese alguna pregunta interesante, me lo sabrás. Ok, en caso de no haber preguntas, continuaré con lo de media hora, obviamente. He hecho uno de domiciliaria, dos de domiciliaria, y esta es la tercera pregunta domiciliaria, problema propuesto. ¿Sí? Pero me detengo porque si tuvieran alguna pregunta, estoy para resolver cualquier duda que tengan, ¿no? En base, obviamente, a esta teoría. Un profesor que ha hecho la teoría, entonces eso se está pidiendo, ¿no? Ok, por favor, en cualquier momento me interrumpen nada más habilitando su micro. En caso que no hayan participantes, yo continúo
resolviendo los problemas en orden secuencial, siguiendo la secuencia ordenada. Bien, la pregunta 3 dice, las ecuaciones posición como función del tiempo de dos automóviles A y B que se desplazan sobre un camino recto en la dirección del eje X son posición de A, posición de B, respectivamente. Hay polinomios, donde X se mide en metros y el tiempo T en segundos. Pregunta, ¿qué velocidad tiene el automóvil A, cuando se encuentra con el automóvil B? Eso es solamente el enunciado, ¿de acuerdo? Vamos a la solución. Se encuentran. Si los móviles se encuentran, se cumple esta relación. Necesariamente la posición del móvil A coincide con la posición del móvil B. En ecuaciones, la ecuación que me representa posición del móvil A como función del tiempo debe ser numéricamente igual la ecuación que me representa la posición como función del tiempo del móvil B. El segundo término, tanto del primer miembro como del segundo miembro, es 5t, término central. Se puede excluir. ¿De acuerdo? Se puede excluir. ¿Qué me queda? 4t cuadrado menos 3t cuadrado, t cuadrado, el menos 1 pasa al otro lado, t cuadrado igual a 9. La respuesta es t cuadrado igual a 9, simplificando esto ya. Y el tiempo de encuentro es numéricamente 3 segundos. Ese es el tiempo de encuentro. Con este dato vamos al problema. ¿Qué velocidad tiene el automóvil A cuando se encuentra con el automóvil B? Bueno, del análisis del móvil A, posición como función del tiempo, se tiene la posición inicial menos 1, la velocidad inicial es más 5. Acá está, del análisis se deduce que la velocidad inicial es 5 metros por segundo. El coeficiente que acompaña este polinomio ligado al término cuadrático es un medio de la aceleración. Acá está, un medio de la aceleración de A es 4. Es decir, la aceleración del móvil A es 8. Todo en ese sistema internacional. Como la velocidad inicial, la velocidad como una función del tiempo es velocidad inicial de este móvil A más la aceleración de este móvil A por el tiempo, esto es velocidad inicial 5 más la aceleración 8. La mitad de A es 4, la aceleración de este móvil A es 8. Entonces la velocidad de A es 5 más 8t. Esto depende del tiempo que se tiene. Evaluando para el tiempo de encuentro. El tiempo de encuentro se hizo en la primera parte, verifíquenlo acá, es 3 segundos. Entonces, velocidad es 5 más 8 y en vez de tiempo t le pongo 3. La solución me da la velocidad de A, que debe ser 24 más 5, 29 metros por segundo. Concluimos que la solución para este problema es la respuesta C de casa. Cualquier duda, por favor. Estoy entrando constante y continuamente al chat por si algún alumno tuviese alguna duda. En caso contrario, yo continuaré con ejercicios de clase número 3, luego de un minuto, por favor. Listo, pasó un minuto. Y esta es la pregunta número 3.
En principio, solamente el enunciado, este, solo el enunciado. Un móvil inicia su movimiento con rapidez de 4 metros por segundo hacia la izquierda. Si el cuerpo acelera y la gráfica de posición como función del tiempo se muestra en la figura, determine la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. ¿Sí? Romanos 1. El cuerpo inicia su movimiento a 2 metros del origen de coordenadas. ¿Sí? Romanos 2. La magnitud de la aceleración del cuerpo es 8 metros por segundo al cuadrado. Y finalmente, Romanos 3. En t igual a 1, el cuerpo se está moviendo hacia la izquierda. ¿Sí? Hay que resolver las tres preguntas secuencialmente, obviamente, ¿no? Y explicar de dónde viene la solución sobre todo. Vamos, empecemos con la solución a Romanos 1. De acuerdo a la gráfica de esta posición como función del tiempo, para el tiempo cero, observen la gráfica, el tiempo cero, tengo la posición inicial, que es 3 metros por segundo. 3 metros, no es metro, 3 metros. En este punto, en el cual la gráfica posición como función del tiempo se indica para el tiempo cero, que es tiempo inicial, la posición inicial es 3. Concluyo, según la gráfica, la posición de inicio es más 3, por lo que el móvil se encuentra a 3 metros del origen de coordenadas. ¿Mm? Romanos 1, falso. ¿Sí? Vamos a dar la clave a Romanos 2. La magnitud de la aceleración del cuerpo es 8 metros por segundo al cuadrado. Bien, esto se puede calcular de la ecuación del movimiento. Para el problema, la ecuación de movimiento debe tener esta forma, porque es un MRV. Posición es posición inicial más V0 por T más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Un polinomio de segundo orden en T. La forma X igual, posición inicial, 3, menos velocidad inicial, menos 4 porque se mueve hacia la izquierda, por T, más un medio de A por T al cuadrado, ¿no? Ese es el polinomio ligado. Y ahora lo evalúo, lo valoro. Evaluando, determinado que para el tiempo 5, observe, este dato está aquí entre líneas, para el tiempo un medio o 0,5, se tiene que la posición X es 2. Este dato está prefijado, ¿no? En el problema, es condición que se observa de la gráfica. Entonces, si X es 2, debo tener 3 menos 4 por coma 5 más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado, un medio al cuadrado, ¿no? Resuelves. 4 menos 2, 1 pasa al otro lado, ¿no? Y entonces tienes 4 menos 2, 2, y encuentras que la aceleración es 8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Es un medio al cuadrado, un cuarto por un medio es un octavo, ¿sí? 3 menos 2, 1, que pasa restando, y me queda todo, un medio a por t al cuadrado es 1, nada. Listo, y eso sí es verdadero. La aceleración sí es 8 metros por segundo al cuadrado. Finalmente, en t igual a 1, el cuerpo se está moviendo hacia la izquierda. Bien,
Vamos a la solución. ¿Qué ocurre en tiempo igual a un medio? Para el tiempo igual a un medio, ¿no? Tú lo evalúas. ¿Cuánto vale la velocidad? La velocidad como función del tiempo es velocidad inicial menos 4 más 8 por t, ¿sí? Y para t igual a un medio, ese valor es 0, pero está cambiando de dirección, lo que se dice en la parte inferior. El móvil inicia su movimiento hacia la izquierda, pero para t igual a 0,5, su dirección cambia. En ese punto es 0. Posteriormente será hacia la derecha, lo que me da la clave, ¿no? Se está moviendo ahora hacia la derecha. La velocidad aquí tiene valores negativos, el valor de la pendiente. En este punto, la velocidad es 0. Valóralo, ¿no? B igual menos 4 más 8t. En ese punto es 0, pero posteriormente, para cualquier valor mayor, la recta, la inclinación, la pendiente de esa recta asociada la tangente a la gráfica ya tiende a tomar valores positivos. Entonces, se mueve hacia la derecha. La clave a este problema, B de B. Por favor, estoy a la espera de participantes. En caso que no hubiese, yo voy a esperar unos minutos. Todo lo que estoy haciendo es en base a esta teoría dada por un profesor regular de la institución, ¿no? Los profesores deben haber dado estas ecuaciones y centrándonos en los problemas domiciliarios, estos son los que ya hemos hecho. Paso a un ritmo de 1 por minuto. Ingresas, me interrumpes en cualquier momento. No te hagas problemas. Dime, estoy dictando clases. Alguna. Para que llegue a hecho el problema 2. Estoy dejando un minuto. Todos los problemas se hacen con estos problemas, estas ecuaciones que debe explicar el profesor de teoría, obviamente, ¿no? Yo demoraría en esto media hora. Esto es teoría, ¿no? Un profesor debe haberlo hecho. Y finalmente, para concluir esta primera parte, también hemos hecho el problema 3. Voy a terminar la primera hora de sesión con el problema número 4. Primero domiciliario,
o propuesto y luego de clase. Listo, empezamos. Este es el problema 4, pregunta 4. En principio, el enunciado solamente. Y un gráfico puede explicar el enunciado que está asociado. Dos automóviles A y B se desplazan rectilíneamente sobre pistas paralelas en la dirección del eje X, como se muestra en la figura. El auto A se desplaza con velocidad constante de 10 metros por segundo y el auto B tiene aceleración constante de menos 4 metros por segundo al cuadrado, negativa. Si la velocidad del auto B en el instante t igual 0 es menos 10 metros por segundo, negativo, determine la distancia entre los autos en el instante t igual a 10. En el esquema se muestra lo que quiere decir, ¿no? Y datos adicionales, obviamente. La posición inicial de A para el tiempo 0 es 10. La posición inicial de B para el tiempo 0 es 50 metros. Bien, vamos a dar la ecuación como de la posición como una función del tiempo para los móviles. Primero azul, móvil A, cuya velocidad es constante, y luego rojo, el móvil B que tiene MRV, porque la aceleración es constante. El móvil A de azul, posición inicial 10 metros, más B por T, la velocidad es 10, constante. Móvil A azul tiene MRU, ¿no? Velocidad constante. El móvil B, al contrario, tiene MRV, porque la aceleración es constante, negativa pero constante. Su posición como una función del tiempo es posición inicial, 50 metros, está dado acá, para el tiempo cero. Más velocidad inicial por el tiempo. La velocidad inicial me lo dan, es menos 10, por esto este segundo término es menos 10 por t, menos la velocidad por el tiempo, más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como la aceleración constante es menos 4, un medio de menos 4 es menos 2. Y tengo la posición de A como una función del tiempo, azul, la posición de B como una función del tiempo, expresados como polinomios. Bien, me piden para t igual 10 segundos. Para el tiempo 10 segundos se valora la posición de A, 10 más velocidad 10 por el tiempo 10, MRU. La posición del móvil de azul que tiene MRU será 110 metros. Lo mismo para el móvil B. Valoro la posición como función del tiempo. Posición inicial 50. Menos la velocidad inicial, menos 10. Por el tiempo, se valora para un tiempo 10. Menos un medio de aceleración, menos 2. El tiempo, 10 elevado al cuadrado. Rápidamente, ¿no? 10 al cuadrado, 100 por 2, 200. 200. 10 por 10, 100. Menos 200. Menos 100, menos 300. Más 50, menos 250. Estas son las posiciones del móvil A y del móvil B para un tiempo 10 segundos. A está en 110 metros, positivo, y B está en menos 250 metros, negativo. Con respecto a este origen, obviamente. Esos valores se definen con respecto a ese origen. Finalmente, distancia, no desplazamiento, distancia entre los móviles A y B. Posición de A menos posición de B. 110 azul menos 250 posición de rojo. Esto es 360.
La respuesta clave es sí. Sí, por favor, cualquier duda que tengan, esa es la respuesta a la pregunta 4, domiciliaria. Espero un minuto. Si no hay preguntas, continuaré con la pregunta o problema 4 de clase. Ok, espero un minuto, pero tampoco. Lo que sí puedo decir, en cualquier momento me interrumpen. En cualquier momento simplemente me interrumpen, ¿no? Me dicen qué problema desean que lo resolvamos. Pero la sesión es sincrónica, pero queda registrada. Lo pueden ver en asincrónico, ¿no? En cualquier momento esto queda grabado y lo puedes ver en cualquier instante de tiempo. Es decir, continuemos, por favor. Este es el problema número 4. En principio, solamente su enunciado. Una persona va en su auto a su trabajo con movimiento rectilíneo uniformemente variado, partiendo del reposo con aceleración de magnitud 1 metro por segundo cuadrado durante los primeros 10 segundos. Luego continúa con velocidad constante. Si transcurren 5 minutos desde el inicio de su movimiento, determine la distancia total recorrida. En principio, hay un primer intervalo de tiempo en el cual el móvil tiene una aceleración. Tiempo 10 segundos está acelerado. Dice durante los 10 primeros segundos. Aceleración constante. Obviamente el móvil recorrerá una distancia de 1. ¿Cuánto es esa distancia? Luego, 290 segundos. Porque luego 5 minutos son 300 segundos, se sigue moviendo, ¿no? Ahora con MR. En la segunda parte recorre una distancia de 2. Analizamos los primeros 10 segundos, donde el móvil tiene movimiento rectilíneo uniformemente variable. La distancia es V0 por T, más un medio aceleración por tiempo al cuadrado, posición, ¿no? Si parte desde un origen, la posición inicial es 0. El polinomio cuadrático tiene posición inicial 0. Pero si parte del reposo, ¿no? También la velocidad inicial es 0. El primer término es 0 en este caso. La distancia que recorrerá en este primer tramo es un medio de la aceleración, que es 1, por el tiempo 10 al cuadrado. 10 al cuadrado 100 entre 2, 50. La distancia 1, esta distancia de verde T1, primera, es 50 metros. ¿Sí? Recorre una distancia 2, de 2. Ahora calculamos la rapidez final en el primer tramo. Si se movió con MRV acelerado, pero después de 10 segundos adquiere una velocidad final que es velocidad inicial más aceleración por el tiempo, ¿no? Si partió del reposo, la velocidad inicial es 0. La aceleración es 1 metro por segundo al cuadrado por el tiempo 10. La velocidad final después de esos 10 primeros segundos es 10 metros por segundo. Se va a considerar constante, ya es MRU luego estos 10 segundos. Finalmente, los últimos 290 segundos va a tener MRU, porque su velocidad es constante. El espacio que recorre es la velocidad por el tiempo, ¿no? Si la velocidad es constante, la distancia recorrida es V por T. Se valora. La velocidad final del primer tramo es 10, que se va a mantener constante durante todo ese tiempo, por 290 segundos
la distancia D2 es 2.900 metros, por lo que la distancia total será los primeros 50 metros más 2.900 metros con MRU. La respuesta es 2.950 metros. Si se hacen kilómetros, 2,95 kilómetros. La clave de este problema es D dividido. Espero tus preguntas y ahora sí me detengo 2 o 3 minutos. Me interrumpen en cualquier momento si desean algo en particular. Si tienen dudas, por favor, esta vez voy a pasar los 5 primeros problemas de clase. ¿Tienen dudas, por favor? Y si no pudieran habilitar su micro, pueden dejar la pregunta en el chat. Pues, acabo de pasar las últimas 4 preguntas que he resuelto tanto de clase como domiciliarias. En la segunda hora voy a hacer parte final, por favor. Los problemas que faltan. Faltan 3 problemas propuestos y 4 problemas de clase. En caso de no haber preguntas, yo continuaré la secuencia regular.
Pero, insisto, simplemente me interrumpes. Me dices, profesor, quisiera que usted explique tal pregunta. Y he hecho ya las 4 primeros problemas de clase propuestos. Vamos al quinta. 3 últimos problemas corresponden a movimiento vertical y o de caída libre. En principio, el enunciado, brevemente, ¿no? Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba desde la posición X inicial igual a 0 en el instante t igual a 0. Si la ecuación de su velocidad en función del tiempo es v igual 30 menos 10 por t en metros por segundo, determine dos características. Romanos 1. El tiempo que tarda el cuerpo en retornar al punto de partida. 2. La altura máxima que alcanza el cuerpo respecto al punto de lanzamiento. Romanos 2. Vamos a la solución del problema. Bien. Obviamente, si un móvil es lanzado hacia arriba, esto es teoría. El móvil, si se obvia las fuerzas de fricción que participan en el movimiento, tiene una velocidad de retorno de la misma magnitud, pero de sentido opuesto. Es decir, v final debe ser necesariamente a menos v inicial. ¿De acuerdo? En el problema, v inicial es 30 positivo y la aceleración de la gravedad es menos 10. Entonces, v final menos 30 es igual a 30 menos 10t. El polinomio es tal cual y solamente cambia v cuando llega al punto de partida. Cuando vuelve, debe ser el mismo v, pero con signo cambiado. Menos 30 debe ser 30 menos 10 por t. ¿Sí? Resolviendo, obviamente 60 es igual a 10t, cambiando el signo a ambos miembros. O el tiempo es 6 segundos. Se entiende que es 3 segundos en el ascenso y 3 segundos en el descenso. Es la primera parte. ¿Eh? También puedo calcular la altura máxima. Parte 2. Me piden determinar la altura máxima que alcance el cuerpo respecto al punto de lanzamiento. Calculemos el valor de la altura máxima. ¿Sí? La segunda parte. Obviamente la posición como función del tiempo sigue esta lógica. Velocidad inicial por el tiempo menos la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y como función del tiempo será v inicial 30 por el tiempo 3. Porque si tarda 6 segundos en su movimiento de ida y vuelta, 3 segundos para el ascenso. Menos la mitad de la gravedad, 5 por el tiempo 3 al cuadrado. Y tengo la respuesta, ¿no? 90, primer término, menos 45, y la altura I máxima es 45 metros. Para este problema, la respuesta es la A de avión. ¿Qué duda? Simplemente me la puedes dejar en el chat. No, no te hagas problemas.
Ok, tiempo, la continuación natural es resolver la pregunta 5 de clase. Bien, el enunciado, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la característica principal del movimiento es su aceleración constante. Si al analizar una maniobra peligrosa de un auto, se obtiene la siguiente gráfica para la velocidad, una función del tiempo, obviamente, según este gráfico, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Vamos a hacerlo por partes, ¿no? Romanos 1. Para t igual 2 segundos, el auto está acelerando. Obviamente que eso es falso, ¿no? Bien, se estudia. Para la gráfica t igual 2 segundos, el auto está disminuyendo su velocidad. ¿Sí? Eso es evidente. Cuando empezó es 4 para el tiempo 0, luego 3, 2, 1 y para el tiempo 4 la velocidad final es 0. El término desacelerado indica la relación entre la velocidad v y la aceleración, ¿no? Los valores de velocidad son positivos, pero la aceleración, la pendiente de esta recta es negativa, por lo que el movimiento es desacelerado. En t igual 2, el móvil está desacelerando. ¿De acuerdo? Falso. Romanos 1, falso. Vamos a la segunda parte. La magnitud del desplazamiento en la maniobra es 12 metros. Teoría, por favor, en los gráficos de velocidad como una función del tiempo, el área bajo la gráfica es igual al desplazamiento. ¿Qué estoy diciendo? Esta área sombreada en amarillo, la parte superior, ¿no? Área 1 es base 4 por altura 4 entre 2, 8. Positivo. Esta segunda área es 4, de 4 a 8 y 4 metros de base, por la altura 2, entre 2. Base por altura entre 2 será un triangulito y eso es 4 metros. El área sobre las abscisas es positiva y el área por debajo de ellas es negativa. Entonces, la distancia es 8 positivo, el triángulo mayor, menos 4 negativo, el triángulo de la parte inferior, más 4 metros. La distancia total que recorrió es 4 metros. Por favor, si es teoría, el área bajo la gráfica. Pero el área, no gráficamente, no, es área de análisis funcional. El profesor debe explicar que por encima de T se considera positivo, por debajo de T se considera negativo. No es área de geometría, es un área de análisis funcional. Y esto tiene que ver con derivadas integrales, pero ese concepto debes tenerlo claro, ¿no? Porque obviamente ese triangulito se asocia con ese valor menos 2, ¿no? ¿Observas? Es negativo, falso. Y finalmente, Romanos 3. En la maniobra, la magnitud de la aceleración media es 1/2 de metros por segundo al cuadrado, o 0,5. Obviamente, la aceleración media es el cambio de velocidad en el intervalo de tiempo. Definición de aceleración media. Entonces, el cambio de velocidad es velocidad final para el tiempo 8. Observa, acá está mi cursor. Para el tiempo 8 segundos, la velocidad es 0. Tiempo 8 segundos, la velocidad es 0. Y para el tiempo 0, la velocidad es 4. Entonces, la variación de velocidad es 8. Para el tiempo 8, este es 0. Para el tiempo 0, esto es 4. 0 menos 4. Entre el intervalo de tiempo, que acá es 8 el tiempo final, 8 segundos, menos 0 el tiempo inicial.
Menos 4 entre 8, menos 0,5. La magnitud es el valor absoluto de la aceleración. La aceleración es menos 0,5. Me pide magnitud, la aceleración media, me pide magnitud y esto es menos a 0,5 nada más, el término asociado, ¿no? La solución, respuesta a esta pregunta, la bebé de bebé. Porque pregunta, yo voy a presentar 5 problemas de clase explicado, un ritmo, lo está presentando a un ritmo de 1 por medio minuto cada presentación. Pero en cualquier momento me interrumpe. La teoría asociada a este problema es el área bajo la gráfica, aquí, B como función de t. Esto, el área bajo las gráficas es igual al espacio recorrido por el móvil o el desplazamiento en general, ¿no? Esa es la teoría asociada a este problema. Bien, pregunta 1, pregunta 2, de clase, ¿no? Estoy sesgando esta vez el problema de clase. En algún momento sesgo con problema de clase y en otros momentos sesgo porque es presentación nada más con los problemas domiciliarios. Pero si tú tienes interés en cualquier tema, pregunta, me dices. Yo siempre en forma constante y continua estoy entrando al chat por si algún alumno dejase un problema planteado o tuviese una observación. Pero la sesión de asesoría académica es sincrónica, ¿no? Se pide que el alumno haga las preguntas o las dudas que formalmente tiene con respecto al curso. Acabo de hacer esta pregunta. Curso. Estamos listos para hacer la pregunta 6 del problema 6. Los problemas 6 de clase y también 6 propuestos para domicilio. Listo. Pregunta 6. ¿Qué propuesto es este? Gracioso de un grafo. Para explicar la solución numérica del problema. Veamos. Primero el enunciado. Con respecto al enunciado, ¿no? Se deja caer desde un punto A un móvil
En una segunda parte, este móvil va a ser lanzado con una velocidad v sub 0. Va a llegar al suelo en ambos casos. El punto de lanzamiento es el mismo, por eso la altura en ambos casos es h. Vamos a trabajar con el suelo como nivel de referencia. ¿Sí? Me dan la condición inicial que la prefijó acá y la altura, ¿no?, es h tanto para el primer caso como en el segundo caso. Los tiempos varían. Al ser soltado de A es 4 segundos. Cuando se lanza desde B, se desea que sea 2 segundos. Esta es la enunciado. Se deja caer un cuerpo desde cierta altura respecto al suelo. Con respecto al suelo. Si el cuerpo llega al suelo en 4 segundos, condición, ¿con qué rapidez hay que lanzarlo verticalmente hacia abajo, desde la misma altura, para que llegue al suelo en 2 segundos? Considere la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Visto el esquema que es hecho por trazos, muestra lo que se quiere, ¿no? Se deja caer libremente el cuerpo, velocidad inicial es 0 desde el punto A, tarda 4 segundos. Luego se desea saber, ¿no?, con qué velocidad inicial debe lanzarse desde el mismo punto, ya parte B, para que tarde solamente 2 segundos. Vamos a la solución. ¿Sí? La ecuación de posición como función del tiempo. Y debe ser igual posición inicial más velocidad inicial por el tiempo, ¿no? Si tomo el sistema de ejes en la base, la gravedad es negativa menos 10 porque está orientada hacia abajo. El tercer término es menos un medio de g por tiempo al cuadrado. ¿De acuerdo? Y sub 0, altura inicial es h. Repito, el sistema de referencia se está tomando en la base del suelo. Obviamente la altura y sub 0 es h. Empecemos. Cuando soltamos desde la posición A, soltamos, caída libre, la velocidad inicial de A debe ser 0. Entonces hará igual la altura h, porque está a una altura de 0h, el término segundo es 0, porque la velocidad inicial es 0, menos la mitad de la gravedad, 5 por t al cuadrado. Tarda 4 segundos. Eso es dato. Y entonces, I debe ser 0 al llegar al piso, ¿no? Y el tiempo que tarda es 4 segundos. Con esto puedo calcular h, ¿no? Porque tengo h menos 5 por 4 al cuadrado es 0. H es igual, evidentemente, 80 metros. Verifícalo. 4 al cuadrado, 16 por 5, 80. Pasa al otro tiempo, ¿no? Y una segunda parte. Cuando el móvil se lanza desde la posición B, segundo caso, ahora la posición inicial ya está determinada, es 80, más v sub 0, y deseo calcular por el tiempo t, menos la mitad de la aceleración, 5 por t al cuadrado. Por favor, si yo tomo el sistema de coordenadas en la base, los números hacia arriba son positivos. No solamente los números, sino también las variables cinemáticas, sean velocidad y o aceleración. Si una velocidad está dirigida hacia abajo, se considera negativa. Si se orienta hacia arriba, es positiva. Por eso la gravedad, la aceleración de la gravedad es negativa. En el tercer término se considera negativo. Por eso acá también se considera negativo. Resuelvo eso, ¿no? Porque yo quiero que tarde solamente 2 segundos para llegar a la posición I igual a 0. 80 menos la velocidad pedida, v sub 0 en el caso B, por 2, deseo que llegue en 2 segundos,
Menos 5 por 2 al cuadrado debe ser 0. Resolviendo, tengo, lo puedes verificar, ¿no? Menos 30, ¿no? Menos 30. 4 por 5, 20, ¿no? Queda 60. Pasa al otro miembro. 2 veces v sub 0 es menos 60. V sub 0 es menos 30. Obviamente, si está dirigido hacia abajo, el sistema de coordenadas es hacia arriba, la velocidad inicial es hacia abajo, es negativa. Y concluimos, la rapidez es la magnitud del vector velocidad, 30 nada más, en metros por segundo. La clave, la respuesta a esta pregunta, B de BB. De buscando participantes. Si no los hubiese, no hay problema. Ahora haré el problema 6. En las disciplinas de clavados olímpicos, los atletas deben saltar desde una plataforma ubicada a una altura de 10 metros respecto al nivel del agua. El atleta se impulsa hacia arriba desde la plataforma con una rapidez de 5 metros por segundo y luego desciende realizando movimientos estéticos hasta llegar a la piscina. Si consideramos un movimiento vertical de caída libre, determine el tiempo que tarde el atleta en tocar el agua. Esa es la pregunta, ¿no? Obviamente, con respecto al suelo, la altura es 10 metros. La atleta parte hacia arriba, o el atleta, pues, en este caso es una chica, parte hacia arriba con una rapidez de 5 metros por segundo. Positivo porque considero el eje en el piso, ¿no? Va a haber un tiempo T1, ¿sí? Analizamos. ¿No? Esto es, voy a resolver solamente el tiempo que tarda el atleta en tocar el agua. Creo que eso está mal. Bien, va a llegar a menos 10. Si el atleta parte con una velocidad inicial de 5 metros, ¿no? Lo que va a llegar es a la posición menos 10. De parte de acá, el momento de partir, se considera inicial, ¿no? La velocidad inicial es 5 positivo por el tiempo, menos un medio de g, que es 5 por tiempo al cuadrado. Y va a llegar a la posición menos 10. ¿Sí? T cuadrado menos t menos 2, sacas quinta, es 0, y hay dos tiempos, ¿no? Un tiempo positivo y un tiempo negativo. Descartas obviamente el tiempo negativo porque en física no se consideran tiempos negativos. Y analizando el movimiento con MRV. Es el movimiento como un movimiento rectilíneo uniformemente variable. Sí, puede hacer, ¿no? Preguntas, por favor. Si no hay participantes y no hay preguntas, no se dan problemas. Esperaré unos minutos para hacer, en principio, el último problema propuesto. Yo estoy presente, ¿no? Esta vez no vas a entrar en
los problemas domiciliarios, los 6 que se han hecho. Los voy a pasar a un ritmo de uno cada minuto, ¿no? Estoy pasando los problemas propuestos, tal como los he resuelto. Por favor, si ingresas, simplemente dime qué problema, pregunta te causa preocupación y yo trataré de explicarte, ¿no? Pregunta 4. Todos estos son problemas propuestos o domiciliarios que he estado resolviendo a un ritmo de uno cada 15 minutos. Y para concluir me faltaría solamente el cierre. Pero si deseas la explicación de cualquiera de estos, simplemente me lo comentas. Lo comentas, es decir, lo puedes poner en el chat, nada más. Caso contrario, continúo, ¿no? También acabo de hacer este problema. El 6, es decir, los 6 primeros problemas los he comentado, los he resuelto detalladamente. Si algún punto no te quedó claro, en cualquier momento me lo dices.
Yo estoy a la espera de cualquier pregunta. En caso contrario, dentro de unos segundos, menos un minuto, resolveré el último problema propuesto. El problema 7, obviamente. Con eso se concluye los problemas propuestos. Pero en cualquier momento me dices que parte del punto de criterio te quedó poco claro. Yo trato de resolverte la pregunta, obviamente. Listo, esta es la última pregunta de problemas domiciliarios. El enunciado formal es este, ¿no? Una moneda es lanzada verticalmente hacia arriba con rapidez de 20 metros por segundo. Cuando está descendiendo, es atrapada en un punto situado a 5 metros por encima del punto de lanzamiento. Preguntas: ¿qué rapidez tenía la moneda cuando fue atrapada? ¿Y cuánto tiempo permaneció la moneda en el aire? Se pide que se considere raíz de 3, aproximación 1,7, y la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Y vamos a la solución. Consideramos el origen de coordenadas en el punto de lanzamiento. Desde ese punto se considera la coordenada en la vertical inicial de 0. Y siempre entre el punto de máximo lanzamiento, de máxima velocidad, y el de mínima velocidad, se considera, ¿no?, que existe un desplazamiento I menos I sub 0. Si no se considera el tiempo, la velocidad final al cuadrado debe ser igual a velocidad inicial al cuadrado menos doble producto de la gravedad por el desplazamiento. ¿Por qué se considera esta pregunta, esta ecuación, esta relación? Porque me dan la rapidez inicial. Y obviamente en la parte superior la velocidad final es 0. Puedo calcular cuál es el desplazamiento, ¿no? Velocidad final al cuadrado es 20 al cuadrado menos 210 por 5. Si ha recorrido está 5 metros de altura, ¿no? I menos I sub 0, desplazamiento es 5 metros. 400 menos 3 menos 100, b cuadrado, v cuadrado es 300. Raíz de 300 es 17 metros por segundo. Hay dos soluciones, una positiva y una negativa. Como está descendiendo, ¿no?, v negativo es 17 negativo. Cuando está subiendo, la velocidad va a tomar valores positivos. Cuando está descendiendo, la velocidad toma valores negativos. Con esto resuelvo, ¿no? Una segunda parte. ¿Cuánto tiempo permaneció la moneda en el aire? Simple, la velocidad siempre es velocidad inicial menos gravedad por el tiempo. Menos 17 es igual v sub 0, 20 menos 10 por t. Y el tiempo, verifícalo, es 3,7 segundos. Menos 37 es igual a menos 10t. Se van los signos negativos. 37 entre 10, 3,7 segundos. La clave de esta pregunta depende, ¿no? Si hubieras dudas, por favor, simplemente habilitas tu micro. Con esto concluí las 7 preguntas planteadas para este tema en el curso de física, MSMRV. Y continuando la secuencia
Yo resuelvo un problema cada 15 minutos, pero un problema tanto de propuestos como de clase. Corresponde hacer el problema de clase. El enunciado solamente. Un estudiante de física deja caer una piedra desde lo alto de un acantilado y mediante un cronómetro determinó que el tiempo transcurrido para el impacto de la piedra con el suelo es 6,8 segundos. De acuerdo a esta información, determine el tiempo que tarda en escuchar el sonido después del impacto. Considere la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado y la velocidad del sonido 340 metros por segundo. A 20 grados centígrados, la temperatura normal se considera el sonido 340 metros por segundo. Resolvamos. Estudiante deja caer la piedra desde una altura h, se deja caer suelta, la velocidad inicial es 0 y va a llegar al suelo, ¿no? Tarda 6,8 segundos en llegar al suelo. Vamos a calcular primero la altura del acantilado, ¿no? La altura debe ser, si parte del reposo, velocidad inicial por el tiempo, más menos un medio g por p al cuadrado. Si se deja caer, se considera, es más simple, ¿no? Considerar un sistema de coordenadas vertical hacia abajo como positivo, y entonces, si parte del reposo, el primer término es 0, más un medio de g que es 5 por el tiempo al cuadrado. Tardó 6,8 segundos, ¿no? Y entonces, h será igual 5,68 entre 10 al cuadrado. Una forma algebraica de escribirlo, ¿no? Bien, ahora calculamos el tiempo para que se propague el sonido. Obviamente esto ya se hace con movimiento rectilíneo uniforme. Luego de llegar al suelo, la pelota emite un golpe, ¿no? Un sonido, que yo lo puedo calcular porque la velocidad de sonido es 340 metros por segundo. MRU, la distancia es B por T, obviamente, ¿no? La distancia que ya calculé, 5 por 68 décimos al cuadrado, es 340 por T. Acá está la utilidad del tema para no extraerlo. T igual 5 por 68 por 68, porque está cuadrado, entre 340 por 100. Obviamente, 68, ¿no? Hago que sea, se elimine con un 3, 4, en el numerador queda 2 y en el denominador 1. 2 por 5, 10, y queda 2 por 10, 680. Entre 100, ¿no? Tengo 0,68 segundos. Ese es el tiempo que tarda. Sí, 0,68 segundos. Pueden habilitar su micro para cualquier pregunta. En todo caso, yo voy pasando. Bueno, si ya estoy en el 7, voy a ir pasando de atrás hacia adelante, ¿no? Un minuto. No, es que si se vayan a hablar bien, van a salir más tarde, porque están bañaditas ya todo, ya se demoran menos, ¿sí o no? Hasta que se bañen, hasta que se cambien, hasta que coman. Ay, ya está la sopita ya, bañamos y al toque con Uy, me asustas. Dale, toma. Dale, porque entras al baño. Acá hay otro, ¿qué hacían? Pregunta 6. Pregunta 5. Lo estoy pasando, por favor, los problemas resueltos a un ritmo más o menos un minuto
por problema. Ya hice todos los 7 primeros problemas, tanto propuestos o domiciliarios, y los 7 primeros problemas de clase. Simplemente los estoy pasando para que si un alumno lo ve y vuelva a detallar de repente algún tema, punto, no le ha quedado claro, lo puede hacer, ¿no? Estoy pasando los problemas de clase resueltos, obviamente, yo los he detallado a un ritmo de un problema cada 5 minutos, a veces 6, si es que lo merita, obviamente. Son los primeros problemas, los primeros 7 problemas. Y también estos son los 7 primeros problemas propuestos o domiciliarios, ¿no? ¿Ya? Todo tu cuerpo y que tenga tu cosita, tu sobaco, todo. ¿Seguro? Ya. Te estoy chicharrando. Ay, qué tonta cosa. Voy a pasar brevemente a un ritmo de 30 segundos cada uno, los problemas propuestos, antes de hacer el último problema que falta solamente el problema 8 de clase,
Cualquier duda que tengan, yo estoy presente. Yo estoy presente durante las 2 horas de sesión, sí, que acaban justo ahora. Entonces, en un minuto haré el problema 8, pero yo los espero hasta el final, ¿no? Yo prefiero escuchar las dudas de los alumnos. Tiene fregar la cancioncita, entonces hay que cambiar como siempre. Ya porque Julia. Estoy loca, muy loca. A ver, anda ahí atrás. Fotografía de salsa. Ahora se siente feliz. A ver, hija, ¿ya? Tu cabello, cabello. Ya los 25 horas no basta. Cabello, sí, no basta, ¿qué es? En este problema 1 me acaban de presentar todos los problemas ya, los 7 problemas domiciliarios y los 7 primeros problemas de clase. Termino con el último problema de clase que falta, el 8, y los espero de todas maneras unos minutos por si hubiese alguna duda con respecto a cualquiera de las primeras semanas del curso. Igual, el último jueves la hoy y vengo. Ok, si no hay preguntas, resuelvo el último problema propuesto, que es este, ¿no? De clase. Primero el enunciado en un minuto, por favor. Nos dicen, en una prueba de paracaidismo realizada a 1500 metros de altura respecto a la superficie de la Tierra, los paracaidistas presentan dos fases: la caída libre y la caída con el paracaídas abierto, obviamente. Si el paracaídas se abre a 1000 metros de altura y desacelera verticalmente con una aceleración de magnitud igual a 5 metros por segundo al cuadrado, determine el tiempo total de vuelo. Anita, ya. Bien, vamos a la solución. Dato, considere la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, consideremos dos procesos, ¿no? Primero, caída libre.
500 metros, porque a 1000 metros yo abro el paracaídas. ¿De acuerdo? Entonces separemos dos tramos. Primer tramo 500 metros, caída libre. Velocidad inicial cero para el paracaidista. Hay un tiempo T1 en este primer tramo. Y luego se abre el paracaídas, ¿no? Y se aplica una aceleración constante, desaceleración, ¿no? Y acá hay un tiempo T2 para llegar al suelo. Bien, calculamos el tiempo en el primer proceso, movimiento vertical con caída libre. Obviamente la altura debe ser velocidad inicial por el tiempo, más o menos un medio g por t al cuadrado. Eso depende de la elección del sistema de coordenadas. Si es caída libre, obviamente un sistema hacia abajo, ¿no? Va a recorrer 500 metros, parte del reposo, la velocidad inicial es cero, el primer término del segundo miembro es cero, más la mitad de la gravedad, 5 por t al cuadrado. Obviamente, 100 es igual a t cuadrado, el tiempo es 10 segundos. El primer tramo tarda 10 segundos. También podemos calcular la rapidez final en el primer tramo. ¿Con qué velocidad terminó el primer tramo? La velocidad es velocidad inicial más el producto de la aceleración por el tiempo. Más o menos, depende de la dirección del sistema. Parte de reposo 0, aceleración 10, con la gravedad por el tiempo 10 segundos. O sea, al momento de abrir el paracaídas, la velocidad es de 100 metros por segundo. Parte final. Calculamos el tiempo en el segundo proceso, en el cual tiene un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Consideramos un proceso ideal, obviamente. ¿Cuánto es el espacio recorrido? Velocidad inicial por el tiempo, más o menos un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Eso depende de la elección del sistema de coordenadas. Va a haber 1000 metros de descenso. Y esto es velocidad inicial, 100, lo que hemos calculado en la parte central, por el tiempo t más 10 cuartos de t al cuadrado. Obviamente que podemos establecer todo como una cuadrática, ¿no? Eliminas un cero en todos los términos y multiplicas por 4, te queda t cuadrado menos 40t más 400 es 0. Y resuelves esto porque es simple, ¿ah? T menos 20 cuadrado, 400. Doble producto del primero por el segundo, 40. Es exactamente, ¿no?, una solución, t menos 20. Entonces, el segundo tiempo es de 20 segundos. El tiempo total, dicen, determine el tiempo total de vuelo. Tiempo total, los primeros 10 segundos y la segunda parte 20. En total, 30 segundos. La clave solución a este problema A de avión. Si hubieran dudas, preguntas, no hay participantes y entonces todo esto queda registrado. Hay una sesión grabada y entonces, si bien lo he hecho en sincrónico, esperando la participación de estudiantes, esto queda grabado. Tú lo puedes ver en asincrónico. Un gusto trabajar. Si deseas ingresar, no hay ningún problema, te espero un minuto. En todo caso, nos vemos. Hasta luego. Yo siempre estoy ingresando para ver si hubiera algún alumno en el chat o alguna pregunta que haya quedado registrada. No hay ninguna en estos momentos. Los espero un minuto porque, de acuerdo al temporizador, tengo 2 minutos 10. Pero, bueno, los he esperado y siempre los espero para responder sus preguntas, cualquiera que éstas sean, ¿no? Con respecto al curso, y en este caso hasta las primeras 3 semanas, porque han pasado 3 semanas,
se considera que esta es evaluación de tercera semana. Y si ustedes tuvieran alguna pregunta, simplemente nos hacen. En caso contrario, un gusto, nos vemos, hasta luego.